Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Revolución, el canal donde las ideas que cambiaron el mundo resuenan con fuerza. Hoy nos sumergimos en un clásico incendiario, La pobreza de la filosofía de Karl Marx, publicado en 1847. Prepárense para un viaje al corazón del pensamiento revolucionario, donde Marx, con su pluma afilada y un toque de sarcasmo que casi podemos escuchar, desmantela las ideas de Pierre-Joseph Proudhon como si fuera un detective desenmascarando un caso mal resuelto. Este libro no es solo una crítica, es una batalla intelectual que pone en jaque las ilusiones utópicas y nos invita a mirar la economía con ojos críticos, listos para entender las entrañas del capitalismo. En Audio Revolución, sabemos que las grandes obras no solo se leen, se viven, y por eso traemos este resumen con la pasión y claridad que merecen. Marx escribió este libro como respuesta directa al sistema de las contradicciones económicas de Proudhon, un texto que prometía soluciones a la miseria social, pero que, según Marx, se quedaba en castillos en el aire. Aquí no encontrarán solo un debate de ideas, es un choque de visiones sobre cómo funciona el mundo, con Marx defendiendo un análisis materialista que conecta la economía con la lucha de clases, mientras Proudhon se pierde en abstracciones filosóficas. A lo largo de 2 capítulos, Marx desarma conceptos como el valor, el dinero, la división del trabajo y hasta las huelgas, con una precisión que corta como navaja y un humor que hace que cada crítica sea un golpe bien dado. Este episodio es perfecto para quienes quieren entender las raíces del pensamiento marxista, pero también para aquellos que disfrutan de un buen duelo intelectual. En Audio Revolución haremos que cada idea cobre vida, como si Marx estuviera aquí, discutiendo en un café del siglo XIX. Así que ponte cómodo, ajusta tus audífonos y déjate llevar por esta revolución sonora. Comenzamos con La pobreza de la filosofía, donde las ideas no solo se explican, se combaten. Capítulo 1. Un descubrimiento científico. Este capítulo se centra en desmontar las teorías económicas de Proudhon, particularmente su concepto de valor constituido y su interpretación del valor de uso y valor de cambio. Marx analiza cómo Proudhon intenta explicar el intercambio y el dinero desde una perspectiva idealista, criticando su falta de rigor histórico y su simplificación de las dinámicas económicas. El capítulo se divide en 3 secciones principales. Primera sección del primer capítulo: la oposición entre el valor de uso y el valor de cambio. En la primera sección, Karl Marx despliega su agudeza analítica para desmontar las ideas de Pierre-Joseph Proudhon con una mezcla de precisión y un sarcasmo que casi parece una sonrisa contenida. Aquí, Marx se sumerge en el núcleo de las teorías económicas de Proudhon, quien intenta explicar el valor como una contradicción fundamental entre el valor de uso, la utilidad de un producto para satisfacer necesidades, y el valor de cambio, su capacidad de ser intercambiado por otros bienes. Pero Marx, como un maestro que corrige un examen lleno de errores, demuestra que las ideas de Proudhon no solo son simplistas, sino que caen en un círculo vicioso que ignora la realidad histórica y material. Proudhon plantea que el valor de cambio surge cuando un hombre propone a otros intercambiar productos para satisfacer necesidades mutuas, un proceso que, según él, nace de la división del trabajo. Pero Marx, con un giro irónico, señala que esta explicación es como poner el carro delante de los caballos. Proudhon asume la existencia del intercambio y la división del trabajo para explicar el origen del valor de cambio, sin indagar cómo se llega a esa propuesta inicial. Es como intentar explicar por qué hay fuego diciendo que hay humo. Marx critica este enfoque histórico y descriptivo de Proudhon, que pasa por alto las fases evolutivas del intercambio. Por ejemplo, en la Edad Media solo se intercambiaban bienes superfluos. Luego, con el comercio, toda la producción se orientó al intercambio. Y finalmente,
hasta valores intangibles, como el honor, se convirtieron en mercancías. Proudhon, en cambio, eleva el valor de cambio a una categoría casi mística, hablando de potencias sin conectarlas con el desarrollo histórico real. Además, Proudhon sostiene que el valor de uso y el valor de cambio están en proporción inversa. Si algo es muy útil, su valor de cambio baja. Si es escaso, sube. Aquí, Marx lo atrapa en su propia red. Con ejemplos claros, muestra que Proudhon ignora un factor clave: la demanda. Si un bien es útil pero abundante, como el aire, no tiene valor de cambio. Si es inútil pero escaso, como un desierto de arena, tampoco. Marx cita a economistas como Sismondi y Lauderdale, quienes ya habían señalado esta relación, quitándole a Proudhon cualquier medalla de originalidad. Marx desmonta la idea de que oferta y demanda son opuestos irreconciliables. Quien ofrece un producto también demanda otro. Son dos caras de la misma moneda. La competencia, lejos de ser un caos arbitrario, regula estas relaciones en la sociedad mercantil. Proudhon, en su afán por idealizar el intercambio, habla de un libre arbitrio que guía a los productores. Marx, con una ceja levantada, lo refuta. En una sociedad basada en el intercambio, nadie es libre. Los productores y consumidores están atrapados en una red de fuerzas sociales que determinan precios y necesidades. Por ejemplo, un agricultor no decide libremente el precio de su trigo. Lo fija el mercado, donde la competencia actúa como un director invisible. Proudhon, al ignorar esto, cae en una visión moralista que Marx desmantela con hechos históricos. El intercambio no es un acuerdo idílico entre iguales, sino un proceso que evoluciona con las relaciones de producción, desde el trueque primitivo hasta el comercio global. Esta sección es un golpe maestro de Marx, que no solo expone las contradicciones de Proudhon, sino que establece una verdad fundamental. La economía no se explica con ideas abstractas ni buenas intenciones, sino con un análisis materialista de cómo las sociedades producen y se relacionan. En Audio Revolución, queremos que sientas la fuerza de este argumento, como si Marx estuviera frente a ti, desarmando utopías con cada palabra. Aquí no hay espacio para ilusiones. El valor, lejos de ser una contradicción lógica, es el reflejo de un sistema económico que Marx está decidido a transformar. Segunda sección del primer capítulo: el valor constituido o valor sintético. En la segunda sección, Karl Marx continúa su demolición intelectual de las ideas de Pierre-Joseph Proudhon con una precisión que corta como un bisturí y un humor que parece burlarse de los sueños utópicos de su rival. Aquí, Marx se enfrenta al supuesto gran descubrimiento de Proudhon: el valor constituido, una idea que éste presenta como la clave para resolver las contradicciones económicas, pero que Marx desmonta como un castillo de naipes construido sobre ilusiones. Proudhon propone que el valor constituido es el valor de un producto determinado por el tiempo de trabajo necesario para producirlo, creando una medida exacta para intercambios justos entre bienes. Según él, esta fórmula elimina las fluctuaciones de precios y garantiza equidad, como si fuera la receta mágica para un mundo sin desigualdades. Marx, con una ironía que casi podemos escuchar, compara esta idea a un utopista que sueña con un paraíso económico, mientras ignora la tormenta del capitalismo. El problema, señala Marx, es que Proudhon adopta sin cuestionar categorías de economistas clásicos como Adam Smith, pero las envuelve en una niebla metafísica. El valor no es una síntesis abstracta que se calcula con una regla. Es una relación social que surge en la producción mercantil, donde los bienes se intercambian según las necesidades y la competencia. Marx critica la propuesta de Proudhon de intercambiar productos según su valor exacto, basado en el tiempo de trabajo. Esto, dice, es una quimera. En el capitalismo, los precios oscilan porque la oferta y la demanda están en constante ajuste.
Sin esas fluctuaciones, la producción no se adaptaría a las necesidades sociales. Imagina un mundo donde se produce demasiado azúcar, porque su valor constituido es alto. Pero nadie quiere tanto azúcar mientras falta pan. Marx, con ejemplos prácticos, muestra que la competencia, aunque caótica, regula la producción. Eliminarla, como quiere Proudhon, crearía desequilibrios absurdos. Es como querer detener el viento para que los barcos naveguen en línea recta. Además, Proudhon y otros utopistas, como Rodbertus, sugieren bonos de trabajo, certificados que representen el tiempo laborado, para que cada productor reciba el valor íntegro de su esfuerzo. Marx se ríe de esta idea con un sarcasmo elegante, llamándola una fantasía infantil. En la práctica, estos bonos no eliminan la explotación. La plusvalía seguiría yendo a los capitalistas, que controlan los medios de producción. Marx cita experimentos históricos, como los bancos de cambio en Inglaterra en la década de 1820, que intentaron algo similar y colapsaron porque ignoraban las leyes del mercado. Proudhon, en su afán por justicia, moraliza la economía, pero Marx insiste en que el problema no se resuelve con ideales, sino entendiendo que el capitalismo genera desigualdad por su propia estructura. Otro punto débil es la visión de Proudhon sobre el intercambio. Él cree que su sistema de valores constituidos creará igualdad, pero Marx demuestra que perpetúa las jerarquías capitalistas. En una sociedad mercantil, el valor de un producto no es solo su tiempo de trabajo, sino su relación con otros bienes en un mercado donde la competencia y la acumulación de capital dictan las reglas. Proudhon quiere un mundo donde todos ganen lo mismo por su trabajo, pero Marx, con una lógica implacable, explica que esto es imposible sin abolir el sistema que genera la plusvalía. Es como querer que un río fluya hacia arriba sin cambiar su cauce. En Audio Revolución, queremos que sientas la fuerza de este argumento. Marx no solo critica a Proudhon, sino que nos enseña a mirar la economía como un campo de batalla, donde las ideas bonitas no bastan para cambiar el mundo. Esta sección es una lección de realismo revolucionario. El valor no es un número fijo ni una fórmula moral. Es el pulso de un sistema que Marx está decidido a transformar desde sus cimientos. Con su pluma afilada, nos invita a dejar las utopías y entender las leyes del capitalismo para combatirlas. Tercera sección del primer capítulo. Aplicación de la ley de proporcionalidad de los valores. En la tercera sección, Karl Marx cierra su ataque al pensamiento de Pierre-Joseph Proudhon con una crítica mordaz que desmantela la visión idealista de éste sobre el dinero y el valor. Con su característica mezcla de rigor analítico y un sarcasmo que parece guiñarnos el ojo, Marx expone cómo Proudhon, al intentar explicar el papel del oro, la plata y el concepto de remanente del trabajo, cae en un pantano de confusiones metafísicas. Proudhon presenta el oro y la plata como el primer ejemplo de su valor constituido, argumentando que su valor surge de su capacidad para ser intercambiados universalmente, gracias a sus cualidades físicas y al cuño que les otorga un soberano. Para él, el dinero es la encarnación perfecta de su teoría, una especie de superhéroe económico que resuelve todas las contradicciones. Marx, con una sonrisa irónica apenas disimulada, desmonta esta idea como si quitara el telón de un escenario vacío. El dinero, explica, no es un objeto mágico con propiedades intrínsecas. Es una relación social que surge en el contexto de la producción mercantil. El oro y la plata no son dinero por su brillo o peso, sino porque el mercado los selecciona como medio de intercambio universal debido a su durabilidad y divisibilidad, moldeadas por las necesidades del comercio. Marx critica a Proudhon por preguntarse por qué el oro tiene un privilegio como dinero, atribuyéndolo a su naturaleza física o al sello real. Con un ejemplo histórico contundente, Marx señala que los soberanos no controlan el valor del dinero. El mercado lo hace. Por ejemplo,
Cuando Felipe I de España intentó alterar el valor de las monedas, el comercio internacional corrigió el fraude, ajustando su valor al trabajo real incorporado. Proudhon confunde el dinero con una simple mercancía, ignorando que su función depende de las dinámicas sociales del intercambio. Marx, citando a economistas como Ricardo y Say, refuerza que en el comercio global, el oro pierde su papel de dinero y se valora como cualquier otro producto, según el tiempo de trabajo necesario para producirlo. Incluso el papel moneda, cuando circula en proporciones adecuadas, puede reemplazar al oro, mostrando que el dinero es una convención social, no un fetiche. Otro pilar de la teoría de Proudhon es el remanente del trabajo, la idea de que todo trabajo debe generar un excedente que beneficie a la sociedad. Para él, este excedente justifica la plusvalía y da al dinero su rol central. Marx, con un tono que casi parece un reproche amistoso, desbarata esta noción. Personificar a la sociedad como una entidad con voluntad propia, como hace Proudhon, es un disparate idealista. La plusvalía, explica Marx, no es un regalo social, es la apropiación del trabajo del obrero por el capitalista, inherente al sistema de producción capitalista. Proudhon ve este remanente como una virtud moral, pero Marx lo identifica como la raíz de la explotación, el motor de la desigualdad que su rival, irónicamente, quiere combatir. Proudhon también propone que los productos se intercambien según su valor exacto, medido por el tiempo de trabajo, para lograr justicia económica. Marx, con una lógica implacable, muestra que esta idea no solo es impracticable, sino que perpetúa las contradicciones del capitalismo. En un mercado, los precios no son fijos, oscilan según la oferta y la demanda, ajustando la producción a las necesidades sociales. Si se fijaran según el tiempo de trabajo, como quiere Proudhon, se producirían desajustes, exceso de un bien, escasez de otro. Marx usa el ejemplo de los intentos de bancos de cambio en Inglaterra, que colapsaron al ignorar estas dinámicas, para ilustrar que las soluciones de Proudhon son utopías que no resisten el contacto con la realidad. En Audio Revolución, queremos que vivas la fuerza de este argumento. Marx no solo refuta a Proudhon, sino que nos enseña que el dinero y el valor no son enigmas abstractos, sino expresiones de un sistema económico que genera desigualdad. Con esta sección, Marx cierra el capítulo mostrando que las ideas de Proudhon, aunque bien intencionadas, son un espejismo que no toca las raíces del problema. Es una invitación a mirar el mundo con ojos críticos, listos para transformar la realidad desde sus cimientos. Conclusión del primer capítulo. En la oposición entre el valor de uso y el valor de cambio, Marx expone cómo Proudhon se pierde en un círculo vicioso, explicando el intercambio con el intercambio mismo, ignorando la historia que da forma a estas dinámicas. Con un toque de ironía, muestra que el valor no es un enfrentamiento místico entre utilidad y cambio, sino una relación social moldeada por la oferta, la demanda y la competencia. Luego, en El valor constituido o valor sintético, Marx desmonta la fantasía de Proudhon de un mundo donde los productos se intercambian por su tiempo de trabajo exacto, revelando que tal sistema ignora las leyes del mercado y perpetúa la explotación bajo una fachada de justicia. Finalmente, en aplicación de la ley de proporcionalidad de los valores, Marx da el golpe final al mostrar que el dinero no es un objeto mágico, como cree Proudhon, sino una relación social surgida de la producción mercantil, y que su idea de un remanente del trabajo no es más que una justificación idealista de la plusvalía capitalista. Este capítulo es una lección vibrante. Marx no solo desarma a Proudhon, sino que nos enseña a mirar el mundo con ojos críticos, a ver más allá de las ilusiones utópicas y a entender que el capitalismo no se reforma con buenas intenciones. Capítulo 2. La metafísica de la economía política. En este capítulo, Marx profundiza en la crítica del método filosófico y económico de Proudhon.
acusándolo de aplicar una dialéctica hegeliana mal entendida que convierte las relaciones económicas en categorías abstractas y eternas, ignorando su base histórica y material. El capítulo se organiza en 5 secciones. Primera sección del segundo capítulo. El método. En la primera sección del capítulo segundo, Karl Marx despliega su artillería intelectual para desmantelar el enfoque filosófico de Pierre-Joseph Proudhon, acusándolo de construir un castillo de ideas abstractas que flotan lejos de la realidad material. Con un estilo que combina precisión quirúrgica y un sarcasmo que parece guiñarnos el ojo, Marx critica el uso que Proudhon hace de la dialéctica hegeliana, transformándola en un juego de espejos que confunde más que aclara. Proudhon estructura su análisis económico siguiendo un método lógico inspirado en Hegel, organizando las categorías económicas en una secuencia de tesis, antítesis y síntesis. Para él, cada categoría, como la división del trabajo o la competencia, tiene un lado bueno y uno malo, y su solución es eliminar lo negativo para alcanzar una armonía ideal. Marx, con una ironía que corta como navaja, señala que este enfoque no es más que un ejercicio metafísico que ignora la historia real. Proudhon trata las categorías económicas como ideas eternas, no como productos de las relaciones de producción que evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, Marx explica que la división del trabajo no es una idea abstracta, sino un proceso histórico que cambia desde la familia patriarcal hasta la gran industria capitalista, impulsada por avances como el molino de vapor. Proudhon, en cambio, las presenta como fases lógicas que existen en la mente, no en la realidad material. Marx divide su crítica en 7 observaciones, cada una un golpe preciso contra el método de Proudhon. Primero, señala que Proudhon no sigue un orden histórico, sino uno lógico que carece de fundamento. Al analizar una categoría, como el valor, recurre a otras, como la competencia, que aún no ha engendrado en su sistema, creando una incoherencia circular. Segundo, Marx critica cómo Proudhon personifica las categorías, tratándolas como entidades con vida propia, lo que lleva a una visión idealista donde la razón social actúa como un dios providencial. Tercero, Proudhon ve en cada categoría un lado bueno y uno malo, proponiendo soluciones moralistas, como eliminar los impuestos o regular la competencia, sin entender que estas son partes inseparables del capitalismo. Marx se burla de esta lógica, comparándola con un médico que cura una enfermedad cortando el síntoma, pero dejando el mal intacto. En su cuarta observación, Marx ataca la dialéctica de Proudhon, que paraliza el movimiento histórico al intentar equilibrar las contradicciones en lugar de resolverlas. Para Marx, la dialéctica verdadera implica la superación de las contradicciones a través de la lucha de clases, no mediante ajustes utópicos. Quinto, Proudhon confunde las categorías económicas con principios universales, ignorando que son específicas del modo de producción capitalista. Sexto, su método lleva a soluciones reformistas que perpetúan el sistema. Por ejemplo, propone asociaciones obreras para contrarrestar el monopolio, pero Marx muestra que éstas no cambian las relaciones de explotación. Finalmente, Marx acusa a Proudhon de reducir la economía a una teología secular, donde las categorías son dogmas y la historia es un plan divino, no un proceso material impulsado por las fuerzas productivas. Con ejemplos históricos, Marx ilustra cómo las relaciones económicas no surgen de ideas abstractas, sino de condiciones concretas. La gran industria, por ejemplo, no es una síntesis lógica, sino el resultado de conflictos entre obreros y capitalistas, como las huelgas que impulsaron la mecanización. Proudhon, al ignorar esto, convierte la economía en un rompecabezas filosófico, no en un campo de batalla social. En Audio Revolución, queremos que sientas la potencia de este argumento. Marx no solo critica a Proudhon, sino que nos enseña a mirar la economía como un proceso vivo,
donde las ideas no flotan en el vacío, sino que se anclan en la lucha de clases. Esta sección es un llamado a dejar las ilusiones metafísicas y abrazar un análisis que prepare el terreno para la revolución. Segunda sección del segundo capítulo: la división del trabajo y las máquinas. En la segunda sección del capítulo segundo, Karl Marx continúa su ofensiva intelectual contra Pierre-Joseph Proudhon, desmontando su visión idealista con una mezcla de análisis histórico y un sarcasmo que parece susurrarnos una verdad incómoda. Aquí, Marx examina cómo Proudhon trata la división del trabajo y las máquinas como categorías abstractas, con lados buenos y malos, en lugar de procesos históricos arraigados en las relaciones de producción. Proudhon ve la división del trabajo como una tesis que genera progreso, pero también desigualdad, y las máquinas como una antítesis que, aunque aumenta la productividad, desplaza a los obreros. Su solución es una síntesis utópica: talleres colectivos que equilibren los beneficios sin los males. Marx, con un tono que roza la burla elegante, desarma esta visión, mostrando que la división del trabajo y las máquinas no son ideas eternas, sino desarrollos históricos ligados al capitalismo. La división del trabajo explica, surge en la familia patriarcal, evoluciona en el feudalismo y alcanza su apogeo en la gran industria capitalista. No es una categoría lógica, sino una práctica que transforma la sociedad según las fuerzas productivas, como el paso del taller artesanal a la fábrica. Marx señala que las máquinas, lejos de ser una antítesis abstracta, son una respuesta concreta a los conflictos de clase. Desde 1825, las máquinas se introdujeron en Inglaterra no por un capricho filosófico, sino para contrarrestar las huelgas obreras, abaratando la producción y debilitando el poder de los trabajadores. Proudhon idealiza las máquinas como liberadoras de tiempo, pero Marx, con ejemplos históricos, muestra que en el capitalismo solo liberan a los obreros de sus empleos, creando un ejército de reserva que presiona los salarios a la baja. Por ejemplo, la mecanización textil desplazó a miles de tejedores, aumentando la pobreza mientras enriquecía a los capitalistas. La máquina, en manos del capital, no es una herramienta de armonía, como sueña Proudhon, sino un arma en la lucha de clases. Proudhon propone asociaciones obreras para mitigar los efectos negativos de las máquinas, pero Marx, con una lógica implacable, demuestra que éstas no resuelven la explotación. En el capitalismo, las máquinas centralizan el capital, concentran la producción y agravan la miseria de los trabajadores. Solo en una sociedad comunista, donde los medios de producción sean colectivos, las máquinas podrían liberar tiempo para todos. Proudhon, al ignorar esta dinámica, cae en una trampa idealista. Quiere reformar el sistema sin tocar sus cimientos. Marx se burla de esta contradicción, comparándola con alguien que intenta apagar un incendio rociando perfume. Otro error de Proudhon es tratar la división del trabajo como una categoría con un lado bueno, eficiencia, y uno malo, desigualdad, sin ver su evolución histórica. Marx explica que en el feudalismo la división era limitada por gremios. En el capitalismo se intensifica con la fábrica, donde el obrero se convierte en un apéndice de la máquina. Esta deshumanización no es un defecto moral, como cree Proudhon, sino una consecuencia inevitable de un sistema que prioriza la ganancia. Marx cita el caso de los obreros ingleses, cuyos salarios caen mientras las fábricas crecen, mostrando que la división del trabajo no es una idea neutra, sino una herramienta del capital para maximizar la plusvalía. Marx no solo refuta a Proudhon, sino que nos invita a ver la economía como un campo de batalla histórico. Las máquinas y la división del trabajo no son problemas que se resuelvan con buenas intenciones. Son expresiones de un sistema que explota a los obreros y que solo puede transformarse mediante la lucha de clases. Con su análisis materialista,
Marx nos empuja a dejar atrás las utopías de Proudhon y a entender que la verdadera revolución comienza cuando miramos la realidad sin filtros. Tercera sección del segundo capítulo: la competencia y el monopolio. En la tercera sección del capítulo segundo, Karl Marx arremete contra las ideas de Pierre-Joseph Proudhon con una precisión que corta como un láser y un sarcasmo que parece susurrarnos la verdad entre líneas. Aquí, Marx desmonta la visión de Proudhon, quien ve la competencia como el lado oscuro de la libertad económica y el monopolio como su inevitable consecuencia, proponiendo una regulación utópica para equilibrarlos. Proudhon presenta la competencia como una fuerza caótica, una especie de guerra económica que genera desigualdad, y al monopolio como su síntesis, una tiranía que concentra el poder en pocas manos. Su solución es una síntesis superior: regular la competencia para evitar el monopolio, creando un equilibrio que garantice justicia. Marx, con una ironía que casi podemos imaginar como una ceja levantada, desarma esta idea, mostrando que la competencia y el monopolio no son opuestos que puedan equilibrarse, sino dos caras de la misma moneda capitalista. La competencia, explica, es la esencia del sistema, separando el capital del trabajo y enfrentando a los productores entre sí. Lejos de ser un defecto moral, como cree Proudhon, es el motor que impulsa la acumulación de capital, llevando inevitablemente al monopolio. Marx ilustra esto con ejemplos históricos. En Inglaterra, la competencia en la industria textil bajó los salarios al mínimo, mientras los capitalistas competían por abaratar costos. Este proceso no se detiene en un equilibrio, como sueña Proudhon, sino que concentra la producción en manos de unos pocos, formando monopolios. Marx cita el caso de los bancos y las grandes empresas, que surgen de la competencia feroz, no como su opuesto. El monopolio no es un accidente que se pueda evitar. Es el resultado natural de un sistema donde el capital se acumula a expensas del trabajo. Proudhon, al querer regular la competencia, ignora que ésta es inseparable del capitalismo, como el latido de un corazón defectuoso que no puede curarse con parches. Proudhon moraliza la competencia, llamándola una guerra que debe domesticarse, pero Marx la redefine como una guerra de clases, donde los obreros son las víctimas y los capitalistas los vencedores. Su propuesta de asociaciones o cooperativas para contrarrestar el monopolio es, para Marx, una fantasía. Estas no cambian las relaciones de producción. En el mejor de los casos, convierten a los obreros en pequeños capitalistas dentro del mismo sistema explotador. Marx, con un toque de burla, compara esto a intentar apagar un incendio con un vaso de agua. La solución no está en reformar la competencia, sino en abolir el sistema que la genera, reemplazándolo por una economía donde la producción sea colectiva y no competitiva. Otro error de Proudhon es tratar la competencia y el monopolio como categorías abstractas con lados buenos y malos, en lugar de procesos históricos. Marx explica que la competencia surge con el capitalismo, intensificándose con la gran industria, y que el monopolio es su consecuencia lógica, no una aberración. Por ejemplo, en el siglo XIX, las fusiones de empresas en Europa muestran cómo la competencia engendra concentración. Proudhon quiere una síntesis que preserve lo bueno de ambos, pero Marx insiste en que no hay síntesis posible dentro del capitalismo. La competencia siempre lleva al monopolio, y éste agrava la explotación. La verdadera solución, dice Marx, es la revolución proletaria, no los sueños reformistas de Proudhon. Marx nos enseña a ver el capitalismo como un sistema dinámico donde la competencia y el monopolio son síntomas de una enfermedad estructural. Con su análisis materialista, nos invita a dejar las ilusiones de equilibrio y a reconocer que la lucha de clases es el camino para transformar la realidad. Esta sección es un llamado a despertar, a entender que las promesas de justicia de Proudhon son espejismos y que la revolución comienza con una mirada clara,
a las leyes del capital. Cuarta sección del segundo capítulo: la propiedad o la renta de la tierra. En la cuarta sección del capítulo segundo, Karl Marx arremete contra las ideas de Pierre-Joseph Proudhon con la precisión de un arquero y un sarcasmo que parece un guiño al lector, como si nos invitara a reír ante las contradicciones de su rival. Aquí, Marx desmonta la visión de Proudhon sobre la propiedad y la renta, que éste presenta como fenómenos casi místicos, y las reubica en el terreno materialista de las relaciones de producción. Proudhon aborda la renta de la tierra desde una perspectiva idealista, atribuyendo su origen a factores extraeconómicos, como la psicología moral o una justicia divina. Adopta la teoría de Ricardo, que explica la renta por la fertilidad diferencial de los suelos. Las tierras más fértiles generan mayor ganancia, pero la envuelve en un halo místico, como si la propiedad fuera un regalo de la providencia. Marx, con una ironía que corta como un cuchillo, desmantela esta idea. La propiedad no es un fenómeno moral ni eterno. Es una relación histórica que surge de las condiciones de producción. La renta, explica, es una forma de plusvalía que los terratenientes extraen de los arrendatarios, determinada por las leyes del mercado capitalista, no por un designio superior. Marx ilustra esto con un análisis histórico. La renta depende de la competencia y de la existencia de un mercado capitalista desarrollado. En tierras menos fértiles, los precios de los productos agrícolas se fijan según el costo de producción en las peores condiciones, permitiendo que los dueños de tierras mejores obtengan una renta diferencial. Por ejemplo, en Inglaterra, la renta creció con la industrialización, ya que el aumento de la demanda de alimentos elevó los precios, beneficiando a los terratenientes. Proudhon, en cambio, ve la renta como una injusticia que puede corregirse igualándola, sin tocar la estructura del capitalismo. Marx se burla de esta solución, comparándola con intentar reparar un barco hundido pintando su casco. Otro error de Proudhon es tratar la propiedad como una categoría abstracta, con un lado bueno, seguridad, y uno malo, explotación. Marx insiste en que la propiedad es una relación social específica del capitalismo, donde la tierra, como el capital, se usa para extraer plusvalía. En el feudalismo, la tierra estaba atada a relaciones de servidumbre. En el capitalismo, se convierte en mercancía sujeta a la competencia. Marx cita el caso de Irlanda, donde el arrendamiento no genera renta moderna porque persisten estructuras feudales, mostrando que la renta no es universal, sino producto de un modo de producción particular. Proudhon, al ignorar esto, cae en una trampa idealista, buscando reformar la propiedad sin cuestionar el sistema que la sustenta. Proudhon propone que la renta sea distribuida equitativamente, como si esto resolviera la desigualdad. Marx, con una lógica implacable, muestra que esto es imposible dentro del capitalismo. La renta es plusvalía, y mientras exista la propiedad privada, siempre beneficiará a los dueños del capital o la tierra, no a los trabajadores. Su solución utópica no cambia las relaciones de producción, solo maquilla la explotación. Marx, con un toque de humor, compara esto a intentar hacer que un lobo sea vegetariano ofreciéndole zanahorias. La verdadera solución, insiste, es abolir la propiedad privada, no regular sus frutos. Marx nos enseña a ver la propiedad y la renta como expresiones de un sistema que convierte la tierra en un instrumento de poder. Con su análisis materialista, nos invita a dejar atrás las ilusiones moralistas y a entender que la lucha contra la explotación requiere transformar las bases del capitalismo. Esta sección es un recordatorio vibrante. No basta con soñar con justicia, hay que desenterrar las raíces del sistema para cambiarlo de verdad. Quinta sección del segundo capítulo: huelgas y coaliciones obreras. En la quinta y última sección, Karl Marx culmina su crítica a Pierre-Joseph Proudhon con una defensa apasionada del poder transformador de la lucha obrera, sazonada con un sarcasmo que parece retar a su rival a mirar la realidad de frente. Aquí,
Marx desmonta la visión de Proudhon, quien ve las huelgas como un síntoma caótico de la competencia que debe ser regulado para lograr armonía. Proudhon considera las huelgas y las coaliciones obreras como el lado oscuro de la competencia, una especie de anarquía que amenaza el orden económico. Su solución es prohibirlas o regularlas, argumentando que, al igualar los salarios a través de su sistema de valor constituido, los obreros no necesitarían protestar. Marx, con una ironía que casi nos hace imaginarlo sacudiendo la cabeza, refuta esta idea como una fantasía utópica. Para él, las huelgas no son un problema a suprimir, sino una forma de resistencia proletaria que desafía la explotación capitalista. Lejos de ser un caos, las coaliciones obreras son el germen de la organización de clase, un paso hacia la emancipación. Marx ilustra su argumento con ejemplos históricos. En la Inglaterra del siglo XIX, las huelgas textiles forzaron aumentos salariales y mejoras laborales, demostrando que los obreros, al unirse, pueden alterar las leyes del mercado. La competencia, que Proudhon deplora, no solo enfrenta a capitalistas entre sí, sino también a obreros contra patronos, y las huelgas son la respuesta natural a esta lucha. Marx señala que, sin estas acciones, los trabajadores serían esclavos pasivos del capital, con salarios reducidos al mínimo. Con un toque de burla, critica a Proudhon por su contradicción. Un anarquista que aboga por la libertad, pero quiere atar las manos de los obreros, los únicos capaces de desafiar el sistema. Proudhon cree que su sistema de intercambio basado en el tiempo de trabajo eliminaría la necesidad de huelgas, pero Marx, con una lógica afilada, muestra que esto es ilusorio. Mientras exista el salariato, los capitalistas extraerán plusvalía, y las coaliciones serán esenciales para resistir. Marx cita el ejemplo de las uniones obreras inglesas, que no solo elevaron salarios, sino que fomentaron la conciencia de clase, preparando el terreno para una lucha más amplia. Proudhon, al proponer regular las huelgas, ignora que éstas son una escuela de revolución, donde los obreros aprenden a organizarse y a cuestionar el sistema que los oprime. Otro error de Proudhon es tratar las huelgas como una aberración que desequilibra su ideal de justicia económica. Marx, en cambio, las ve como una fuerza histórica que impulsa el cambio. Las coaliciones no solo buscan mejoras inmediatas, sino que sientan las bases para abolir el salariato mismo, reemplazando el capitalismo por una sociedad donde la producción sea colectiva. Marx, con un tono que vibra con convicción, subraya que las huelgas son el pulso de la lucha de clases, no un defecto que deba corregirse. Proudhon, al querer controlarlas, se alinea con los intereses burgueses, aunque lo niegue. Marx no solo desarma a Proudhon, sino que eleva las huelgas y coaliciones como el corazón de la resistencia obrera. Con su análisis materialista, nos muestra que la lucha de clases no es un ruido molesto, como cree Proudhon, sino la chispa que puede incendiar el sistema capitalista. Esta sección es un llamado a reconocer el poder de los trabajadores organizados, a dejar atrás las utopías reformistas y a abrazar la realidad de una lucha que transforma el mundo desde abajo. Conclusión del segundo capítulo. Con el capítulo segundo de la pobreza de la filosofía, Karl Marx cierra su asalto intelectual a Pierre-Joseph Proudhon como un maestro que, tras desarmar a su adversario, deja el escenario iluminado por verdades incómodas. En Audio Revolución hemos recorrido esta batalla de ideas con pasión, desglosando cómo Marx, con su bisturí materialista y un sarcasmo que parece guiñarnos el ojo, expone las ilusiones metafísicas de Proudhon en el método, la división del trabajo y las máquinas, la competencia y el monopolio, la propiedad o la renta de la tierra y huelgas y coaliciones obreras. Este capítulo no es solo una crítica, es una invitación a mirar el capitalismo sin filtros, como un sistema vivo, donde las contradicciones no se resuelven con sueños utópicos, sino con la lucha de clases. En el método, Marx
desenmascara el enfoque de Proudhon, que convierte la economía en un rompecabezas filosófico, ignorando la historia real de las relaciones de producción. En la división del trabajo y las máquinas, muestra que éstas no son categorías abstractas, sino herramientas del capital que intensifican la explotación, lejos de las soluciones cooperativas de Proudhon. En La competencia y el monopolio, Marx revela que ambos son inseparables del capitalismo, no defectos que puedan equilibrarse. En La propiedad o la renta de la tierra, desmonta la visión mística de Proudhon, anclando la renta en la plusvalía y la competencia. Finalmente, en Huelgas y coaliciones obreras, Marx defiende estas luchas como el corazón de la resistencia proletaria, mientras Proudhon, en un giro irónico, propone limitarlas. Este capítulo es una lección vibrante. Marx no solo refuta a Proudhon, sino que nos enseña a ver la economía como un campo de batalla donde las ideas no flotan en el vacío, sino que reflejan las luchas de clases. Sus críticas, afiladas y cargadas de ironía, nos desafían a dejar atrás las ilusiones reformistas y a entender que la transformación del mundo comienza con un análisis materialista y la acción colectiva. Conclusión de la obra. En La pobreza de la filosofía, Karl Marx no solo desmantela las teorías de Pierre-Joseph Proudhon, sino que levanta un faro para iluminar las entrañas del capitalismo con una claridad que resuena como un manifiesto revolucionario. A lo largo de sus 2 capítulos, Marx, con su pluma afilada y un sarcasmo que parece retarnos a pensar más allá, expone las ilusiones utópicas de Proudhon, quien soñaba con reformar la economía sin tocar sus cimientos. En Audio Revolución hemos recorrido este combate intelectual con entusiasmo, y ahora, al cerrar la obra, vemos cómo Marx no solo critica, sino que traza un camino hacia la transformación del mundo. La obra es más que una refutación. Es una lección sobre cómo analizar el capitalismo desde sus raíces materiales, no desde ilusiones filosóficas. Marx nos enseña que las contradicciones económicas no se resuelven con buenas intenciones, sino con una revolución que transforme las relaciones de producción. Su crítica a Proudhon es un llamado a dejar atrás las utopías y abrazar la realidad de un sistema que solo cambiará mediante la acción colectiva. En Audio Revolución, esperamos que esta obra te haya inspirado a mirar el mundo con ojos críticos, listos para cuestionar y transformar. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por la pobreza de la filosofía en Audio Revolución. Ha sido un recorrido electrizante, donde Karl Marx, con su genio y un toque de ironía, nos ha mostrado cómo desmontar ilusiones y mirar el capitalismo de frente, con la fuerza de quien sabe que el cambio no viene de sueños, sino de luchas. Esperamos que este resumen te haya encendido una chispa, invitándote a reflexionar sobre las ideas que siguen moldeando el mundo. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo, dejar tu comentario y seguirnos en Audio Revolución para más historias que despiertan la mente y el espíritu. Nos escuchamos pronto con otra obra que hará temblar tus ideas. Hasta la próxima, que la revolución siga resonando.